Muy bien. En esta mañana vamos a tocar la lección número 1 de la primera carta del apóstol Pedro y permítanme compartir entonces esta pantalla. Justamente acá está. Introducción a la primera carta del apóstol Pedro. Aquí nosotros tenemos esta lección que la vamos a desarrollar en esta mañana y vamos a tratar de avanzar todo lo que se pueda. Si hablamos del autor, el autor de esta carta se identifica por nombre en el primer versículo. Si ustedes van al primer versículo de la carta de Primera de Pedro, van a notar ahí de arranque que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es importante porque aquí Pedro se autodenomina el autor. Pese a ello, hermanos queridos, existen entre los críticos algunas objeciones que se presentan contra el apóstol Pedro como autor. Una de ellas, por ejemplo, dicen ellos que la carta manifiesta lenguaje y estilo bueno, lo cual no corresponde a Pedro, que era hombre sin letras, según lo que nos dice Hechos 4:13, que eran hombres del vulgo. Una segunda objeción a la autoría de Pedro es que la idea de que era crimen ser cristiano. En el 4:14 al 16, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pedro habla de que ser creyente en ese tiempo era pues una afrenta al imperio. Y ellos dicen que esto corresponde a otro tiempo que al tiempo de Pedro, lo cual no es totalmente cierto, ¿no? Y vamos a ver. Hay una tercera objeción que dicen que hay la presencia de ideas que corresponden más bien a Pablo, ¿no? Ideas, argumentos que Pedro plantea en esta carta. Y ellos dicen, los detractores, que esto más corresponde a Pablo. Y en cuarto lugar, no hay referencia personal a Jesús como se esperaría de Pedro. Ahora, si bien es cierto, se habla de todo esto, hay que decir que dentro de todo lo que los estudiosos han concluido, vale decir que ninguna de estas objeciones es válida, ¿no? Ninguna de estas objeciones es válida por la gran cantidad de evidencias testimoniales y patrísticas que hay sobre la autoría de Pedro, que podemos aceptar por autor al quien menciona el versículo 1. ¿Qué son evidencias testimoniales y patrísticas? Son aquellas que los padres de la iglesia, que fueron los que sucedieron a los apóstoles, han dado, ¿no? Ahí tenemos los padres de la iglesia, son muchas, entonces eso es fuerte, es un argumento muy fuerte. Aunque Pedro era el autor, siempre tuvo la ayuda de otro para la escritura física de la carta. Por ejemplo, Silvano. Silvano tuvo este privilegio. Si ustedes van al 5:12 de 1 de Pedro, dice ahí, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Interesante, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo porque no siempre escribe él, ¿no? Silvano lo ayuda y por eso es que también sus argumentos son bien esbozados. La fecha y el lugar de la escritura. Estamos dando información preliminar, ¿no? Para meternos en el estudio de la carta. Fecha. Nos parece mejor asignar a esta carta una fecha durante el reinado de Nerón. Ahora, si nosotros vemos esto en vista del 2:13, si ustedes miran ahí, 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
aquí nosotros, parece probable que la carta fue escrita antes de la explosión de persecución en Roma en el año 64 después de Cristo, porque aquí Pedro está instando a la gente a someterse y todavía no se había desatado la furiosa persecución. Entonces, más o menos, estamos hablando de que fue durante el reinado de Nerón, ¿no? Que es donde coinciden la mayoría de estudiosos, eruditos, comentaristas, ¿no? Entonces, esto es importante, perdónenme, ahí está, es importante tenerlo presente. Lugar de la escritura, bueno, como nosotros vemos ahí, el autor en el 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Fíjense ustedes, ¿no? El autor, ahí en el verso 13 del capítulo 5, indica que el lugar donde escribe su carta es Babilonia. Algunos lo toman literalmente, otros como una referencia secreta a otro lugar, como por ejemplo Roma. Ahora, ¿por qué decimos esto? Vamos a ver. Bueno, hay bastante evidencia fuera de la Biblia que Pedro fue martirizado en Roma. Por tanto, algunos creen que escribió esta carta allí. Ahora, el argumento para un origen romano está basado en Apocalipsis 16-19. En Apocalipsis 16-19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y si vamos al 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahora, aquí Babilonia es una referencia enigmática a Roma, según el argumento de algunos que hablan de un origen romano. Algunos sugieren que la referencia enigmática de Babilonia sirvió para proteger a la iglesia en Roma si esta carta cayera en manos oficiales. Imagínense, ¿no? En medio de la persecución, en medio de lo que se estaba viviendo, estratégicamente se usa una referencia enigmática como que se escribe desde Babilonia, pero con la intención de proteger a la iglesia en Roma por si esta carta cayera en manos oficiales en ese momento de la historia. Bueno, son los hallazgos de los estudiosos. Muy bien. El destino de la carta. Bueno, eso está claramente designado ahí. Son las iglesias en Asia Menor. Una referencia a un mapa a la luz del 1:1, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces muestra que la carta fue dirigida a unas iglesias en la parte de Asia Menor, al norte de las montañas Tauro. Sus posiciones exactas son difíciles de ubicar, pues estos nombres se usaban para referirse tanto a los reinos antiguos como a las provincias romanas contemporáneas. Y las dos cosas no siempre llevaban el mismo nombre, pero más o menos podemos identificar en esta zona del Asia Menor, ¿no? Para poder tener una idea. Yo quise tener un mapa acá para más o menos identificarlo, a ver si lo puedo mostrar la próxima semana, a quiénes está dirigiéndose esta carta universal, llamada una carta universal del apóstol Pedro. El fondo social. Importante hablar del fondo social cuando hablamos de el contexto, ¿no? Esta región, generalmente, esta región del Asia Menor, era próspera, aunque hubo una gran disparidad entre los hacendados y comerciantes por una parte y la clase obrera por otra. Los miembros de las iglesias vinieron generalmente de este último grupo, o sea, no eran de los hacendados, eran más bien de la clase obrera, ¿no? Entonces, se puede deducir esto del hecho de que se mencionan los criados
en la carta, pero no los amos en las exhortaciones respecto a conducta social, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, 1 de Pedro, que lo vamos a revisar del 18 al 25, ahí dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. O sea, Pedro está dirigiéndose a la clase obrera, ¿no? Sus exhortaciones no van a los amos. No a diferencia de Santiago. Santiago, ¿se acuerdan? Se dirige a los ricos y le da duro, ¿no? Sin embargo, se menciona mucho respeto a los deberes civiles. Si ustedes leen ahí el 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Ahora, lo cual se aplica en gran parte a los libres, ¿no? A los libres, no a los esclavos. Y si uno ve el versículo 16, mucho más, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lo cual se aplica en gran parte, como decimos, a los libres, y tenemos que concluir que estas iglesias, igual que la mayoría del periodo primitivo, era una mezcla de miembros respecto a su clase social, ¿no? Entonces, una mezcla que tenemos que entender allí. El fondo racial, algunos han mantenido desde el lenguaje del 1:1, 2:6 al 10 y el uso del Antiguo Testamento, que esta carta fue dirigida a creyentes judíos. Sin embargo, hay bastante otra evidencia, por ejemplo, en el 1:14, 18, 2:9, 18 al 20, que el escritor tenía a los gentiles en mente. Ahora, surge la confusión porque Pedro escribe desde un fondo judío y está lleno de la verdad de la iglesia, de que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, ¿no? Esto puede traer confusión. Ahora, como se ve en el libro de Hechos, estas iglesias probablemente contaban con una mezcla de judíos y gentiles. Entonces, esto es más o menos a lo que se llega a como conclusión, ¿no? Entonces, bien, vamos ahora al propósito de la carta. Pedro escribe a grupos de creyentes esparcidos en diferentes lugares. Ahora, de los cuales algunos no habían sido cristianos por mucho tiempo, para enseñarles de las consecuencias prácticas de la fe cristiana y para avisarles cómo enfrentarse con las pruebas y el sufrimiento. O sea, el propósito es ese, ¿no? Y Gutiérrez va a decir que la idea fundamental de la carta es la esperanza, lo que yo les decía en el sílabo. Y Pedro quiere exhortar a estos cristianos a vivir conforme a la esperanza que han recibido por Cristo. Pedro les da dirección práctica para ayudarles en las relaciones humanas y en particular les exhorta a soportar el sufrimiento con gozo por causa de Cristo. Este es un tema meridiano en la carta. Es muy interesante lo que Pedro plantea y va a ser muy aleccionador para nosotros, sobre todo en este tiempo de pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viviendo? ¿Cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo enfrentar las pérdidas? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo? Esto es muy interesante. Temas bíblicos en la carta, bueno, vamos a encontrar algunos temas bíblicos. Por ejemplo, el tema de Dios, ¿no? Desde el principio la carta enseña que hay tres personas que son Dios o tres miembros de la deidad. El cristiano que sufre la persecución puede encomendar su alma fiel al Creador, eso lo dice 4:19. Nos va a hablar de la naturaleza de Dios, incluye su santidad, imparcialidad, y por tanto sus hijos tienen que ser santos también en su manera de vivir. Ahí hay una relación, ¿no? Esta relación entre Dios y el hombre como el padre a hijo fue programada según su previo conocimiento, presciencia, ¿no? Presciencia, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Nos habla de Cristo, la carta enseña la redención que Cristo logró en su sacrificio por nuestros pecados. Nos habla de su obediencia, en este asunto también nos dejó un ejemplo de que seguir, no solamente el ejemplo de padecer el sufrimiento, sino de morir al pecado, ahí en el 2:21 al 24.
También nos habla de que esta obra de Cristo fue programada desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto le da al cristiano una esperanza en Dios y el motivo para amarse unos a otros de manera entrañable. Esta carta también nos habla del Espíritu Santo. Enseña que era el agente o medio de la santificación. Y nos habla de que es el que nos da la revelación divina. Fue un gran apoyo a los primeros predicadores del Evangelio. Entonces Pedro pone también su mirada en el Espíritu Santo. Nos habla también de las Escrituras. Pedro trata acerca, muchas veces en esta carta el autor cita las Escrituras del Antiguo Testamento para confirmar su enseñanza. Y esto nos enseña indirectamente la autoridad de las Escrituras. O sea, la palabra de Dios tiene autoridad sobre el creyente. Y entonces, y que él directamente habla de que las Escrituras tienen su origen en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, otro detalle importante con relación a las Escrituras es que Pedro enseña la incorruptible y eterna naturaleza de las Escrituras, ¿no? En el 1.23 va a decir, siendo renacidos no de simiente, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las Escrituras son representadas por la figura de simiente que nos hace renacer. Entonces, esto es muy interesante. Miren todos los temas que trata esta carta, ¿no? Eh, eh, pero también va a hablar de la iglesia. La primera carta de Pedro también trae enseñanzas acerca de la iglesia, eh, que la iglesia se compone de los que han nacido de nuevo, o sea, los salvos, que estos llegan a ser piedras en una casa espiritual. A la vez estos son sacerdotes que sirven en este templo. La iglesia pues tiene dos propósitos: ofrecer sacrificios espirituales y anunciar las virtudes de Dios. Entonces, esto también es un mensaje fuerte de Pedro para nosotros. La carta enseña que uno de los oficios en la iglesia es el puesto de los ancianos, ¿no? Y lo vamos a tratar ahí en el capítulo 5. Y también va a hablar del fin del tiempo, ¿no? Aquí esta epístola habla mucho de esto, del fin del tiempo. Hay una salvación que será manifestada, será un tiempo para recompensar la fe probada, y esta sin duda traerá alabanza, gloria y honra al Señor Jesucristo y gran alegría al poseedor de ella. Entonces, esto es otro de los temas puntuales porque habla de la venida de Cristo, habla del fin del tiempo, que nos traerá la gracia, una gloria será revelada y una corona será recibida, ¿no? Dice ahí 1 Pedro 5.4. Y la contemplación de esto tiene que afectar nuestro vivir, sin duda alguna. Entender que habrá un día, el fin del tiempo, nos tiene que hacer sobrios, uno, nos tiene que llevar a velar en oración, y nos tiene que hacer buenos administradores de nuestros talentos y lo que Dios y dones que Dios nos ha dado. Ahora, por último, este tema del fin del siglo nos obliga a prepararnos para el juicio, ¿no? Venidero. Entonces, son temas que Pedro va a tratar. Miren todo lo que hay en esta carta tan maravillosa. En resumen, esta es una carta, hermanos queridos, estimulante, totalmente estimulante. Es una carta que tiene mucho para nosotros, tiene grandes cosas que nosotros podemos eh, recibir, escrita por uno cuyo corazón nunca había perdido el fuego de amor que fue despertado por el Maestro ahí junto al mar de Tiberias. Y en sus letras hay las vivas memorias personales de un seguidor de Cristo. Así que, hermanos, esto en resumen es una de las cosas que nosotros vamos a estar mirando en esta carta, ¿no? Del apóstol Pedro. Miren todo lo que podemos recibir y vamos a ir desarrollando. Hay temas
muy interesantes. Por ejemplo, yo estaba revisando y yo les mencioné, ¿no? Que al principio, que el sufrimiento justificado o injustificado. Y esto nos va a tocar profundamente, porque Pedro habla de esto y pone de ejemplo al Señor Jesucristo. Entonces, esto va a ser muy interesante para nosotros hoy. Ahora, el contenido, permítanme compartir el contenido de esta carta. Acá está. Este es el material propiamente dicho que ustedes van a recibir, el bosquejo. El primero, los saludos, en el 1 y 2, la salvación y sus bendiciones, la descripción de esta salvación, nuestra actitud en ella, el interés de otros en ella, la salvación, sus consecuencias prácticas, acá, la santidad de vida, el amor a los hermanos, el deseo de crecimiento espiritual, miembros del pueblo de Dios, una luz en un mundo pagano, bajo el gobierno civil, una luz en el mundo, en el hogar, en la iglesia. Vamos a hablar del sufrimiento bajo la persecución, el uso de las oportunidades, ánimo para el sufrimiento especial, responsabilidad de los ancianos, la disciplina personal y conclusión. Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a estar tratando en esta carta. Ahora, hermanos queridos, hemos dicho que la idea fundamental de la carta es la esperanza, y Pedro quiere exhortar a estos cristianos y a nosotros a vivir conforme a la esperanza que hemos recibido por Cristo. Y esto va a ser muy enriquecedor, porque Pedro nos va a dar dirección práctica para ayudarnos en las relaciones humanas y en particular nos exhortará a soportar el sufrimiento con gozo por causa de Jesucristo. Ahora, esto nos debe dejar una pregunta, ¿no? ¿Cómo la esperanza de nuestra vida eterna con Cristo afecta mi diario vivir? Esa es una de las preguntas que vamos a poder responder a lo largo de este curso. ¿Cómo la esperanza de nuestra vida eterna con el Señor Jesucristo afecta mi diario vivir? Definitivamente tiene que afectarla. Otra pregunta que surge de todo esto que hemos mirado: ¿cómo esa realidad de que Cristo nos hizo renacer a una esperanza viva de vida eterna, me sostiene en medio de la dificultad y el dolor actual? Hermano querido, esa realidad de haber renacido, ¿cómo me sostiene hoy en medio de las dificultades y el dolor que estamos enfrentando en nuestra propia vida o en la vida de nuestros semejantes? ¿Cómo me sostiene esa esperanza? Y otra pregunta que no podemos dejar de hacer es: ¿vivimos siendo conscientes de esa esperanza viva que tengo? ¿Vivo siendo consciente de eso? O de repente soy de los que estoy completamente aferrado al aquí y el ahora. Miren, Pedro nos va a llevar y nos va a llamar a tratar de desarraigarnos un poco de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro nos lleva a mirar nuestra esperanza viva como un anhelo y nuestra permanencia en la tierra como la oportunidad de ser influencia, de ser bendición y de tener una vida que se prepara para esa eternidad futura. Entonces, yo creo que esta carta nos deja un tremendo desafío a todos y nos va a dejar un tremendo consuelo, una tremenda fortaleza para poder también fortalecer a otros, para poder también
dar fortaleza y aliento a los que no tienen esperanza. Pero el apóstol quiere empezar con nosotros. Y hermanos queridos, yo los desafío, los animo a conectarse, a leer esta carta preciosa y vamos a juntos a descubrir estas verdades maravillosas. Pero ya tenemos 3 preguntas. ¿Cómo esta esperanza está sosteniendo mi vida? ¿Cómo esta esperanza me hace mirar la vida desde otra perspectiva? Y cómo esta esperanza, o de repente soy demasiado terrícola, demasiado aferrado al aquí y al ahora. Bueno, ojalá que esa esperanza bendita nos haga mirar la eternidad como lo que Pablo decía, ¿no? Pablo decía, me siento en estrecho, ¿no? Porque mejor sería irme con él, pero por causa del Evangelio mejor me quedo. Y yo el otro día compartíamos con mi esposa, justo haciendo el devocional, y tocábamos ese tema, y decía, ¿no? Pablo decía, mejor es estar con él, ¿no? Y ojalá ya me fuera con él, ¿no? Pero por causa del Evangelio mejor me quedo. Entonces, y nosotros pensábamos y decíamos, qué diferente óptica de Pablo, ¿no? Y vamos a ver la misma óptica en Pedro, o sea, no vivían aferrados al aquí y el ahora. Más bien estaban esperando encontrarse con Jesús. Y, hermano querido, eso puede hacer de nuestra vida algo totalmente diferente. Miren, Lutero decía algo bien interesante. Lutero decía que deberíamos vivir la vida cristiana, la vida de fe, como si Jesús hubiere resucitado ayer, ascendido a los cielos hoy y viniera mañana. ¿Cómo sería nuestra vida? Sería muy distinta a lo que es normalmente, ¿no? Resucitó ayer, gloria a Dios. Ascendió a los cielos hoy, Señor, y mañana viene. Imagínense. Toda la perspectiva de la vida cambiaría. Y Lutero decía, deberíamos vivir de esa forma. Jesús resucitó ayer, ascendió a los cielos hoy y mañana viene. ¿Cómo es nuestra esperanza de vida? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, nos desafíe, nos anime. Y quiero, antes de ir a orar en grupos, quiero compartirles un resumen, si se quiere decir así, de la carta, muy simpático, que hemos conseguido ahí para que ustedes lo vean y que es ayuda mucho en este tema del curso, ¿no? Porque es didáctico, muy didáctico. A ver, vamos al video. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que Él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual.
Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada. Sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad.
Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después, Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey, lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia, porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Muy bien, muy interesante, ¿no? Ahí un resumen didáctico de Pedro, ¿no? Miren todo lo que trata Pedro y todo lo que podemos aprender de nuestro querido apóstol Pedro y lo que Dios en su gracia permitió que él escribiera. Muy bien, hermanos, vamos a, vamos a tener un tiempo de oración y yo quisiera que oremos por este curso, que Dios use este curso para bendecir nuestras vidas en este tiempo. Eh, y vamos a orar también por las necesidades que estamos afrontando. Eh, Ustedes saben lo que estamos viviendo, no es ninguna novedad. Quizás muchos de ustedes están viviendo momentos difíciles, momentos de dolor, de tristeza, eh, o de repente algún familiar. Hermanos queridos, el WhatsApp que hemos armado, eh,
Lo que deseamos es que ese grupo sea un lugar de apoyo espiritual. Si usted, hermano querido, hermana querida, tiene algún motivo de oración, no dude en ponerlo. No dude para orar juntos. Lo hemos hecho en los cursos anteriores y Dios nos ha bendecido, hemos visto la mano de Dios. Entonces, póngalo, hermanos, tengo este problema, tengo un familiar enfermo, lo que sea. No duden en hacerlo. Somos un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces, oremos. Esa es la razón del WhatsApp. Es informar del curso, es poner motivos de oración, poder poner las clases, todo el material que estamos haciendo. Y usemos esta herramienta. Yo les voy a estar pasando, como lo he venido haciendo en otros cursos, una reflexión diaria, que lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Ojalá les anime, les inste a seguir al Señor, les consuele. La pueden replicar con quien quieran, no me pidan autorización, pero eso, replíquenlo. Si Dios lo quiere usar eso, amén. Así que esa es la razón, ¿ok? Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Estamos despedidos hasta la próxima semana. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Rosanita. Pastor. Gracias. Vamos, hermano. Bendiciones. Pastor Beto. Gracias. Gracias, hermano.